That nose looks big in there. So this is going to be a data-based talk. So my first data thing is, ¿quién quiere que dé esta charla en español? Levante la mano. Ok, es español entonces es. Muchas gracias. Venga aquí, parezco mago moviendo estas cosas. Entonces alguien que se eche un chiste aquí mientras yo pego esto. Vamos a ver si funciona. Listo, parece que ahí tuviéramos algo. Y bueno, yo les voy a hablar también de crecimiento exponencial, pero en este caso va a ser crecimiento exponencial de insights. Entonces vamos a ver eso, de qué rayos se trata. Esta charla se llama como el camino hacia los insights, ¿sí? Que es como el verdadero propósito del Big Data. Y ayer en la recepción que estábamos, alguien me dijo, John, esa pantalla es gigante, yo no la puedo mirar porque si no me paniqueo acá. Tiene que mostrar alguna foto, entonces dije, bueno, aquí está el hermoso Valle del Cocora, de donde nosotros venimos por si no lo conocen, porque esto va a ser acerca de eso. Vamos a hacer un camino y para arrancar, primero arranquemos por Big Data, ¿listo? Y ese Big sí quedó bien grande, entonces la pregunta es, ¿qué rayos es esa vaina? ¿Sí? Entonces probablemente ustedes hayan escuchado sí, el Big Data y hayan pagado por conferencias y esas vainas y se hayan capacitado. Y entonces probablemente lo que les han dicho es acerca de las UVs. ¿Quién ha escuchado acerca de las UVs? ¿Sí? Entonces veo un montón de manos. Esas UVs son el volumen y la variedad y la velocidad y bla, bla, bla. Y dependiendo de qué tanta plata usted pagó por el curso, de pronto hasta lleguen y le digan, no, aparte de eso hay 4 y 5 y 6 y madre, y uno sale todo emocionado, el Big Data, eso va a cambiar el mundo, ta, ta, ta. Pero el problema es que, oiga, eso es como muy ambiguo. Uno sale de esa vaina y uno sale sin saber qué rayos es eso de Big Data. Entonces aquí les voy a dar una nueva definición que esperemos que sea un poco más puntual y eso es lo primero que les voy a enseñar en esta charla. ¿Qué rayos es eso del Big Data? Y la pregunta es muy sencilla. ¿Puede usted poner esa vaina en un computador? ¿Le cabe en un computador? ¿Sí? Si sus datos caben en un computador, sencillo, no es Big Data. Así de fácil. Empezamos bien, ¿cierto? Nada que hacer. ¿Por qué? Porque ahí están sus datos, ahí está su computador, si usted puede llegar y poner esa vaina ahí adentro, pues lo coloca ahí adentro y listo. Otra cosa es que sus datos sean una vaina gigante donde sencillamente no caben, usted trata de ponerlos y esa vaina le queda un narizón ahí todo extraño que no funciona. ¿Sí? Ese es el problema, esa es la razón por la cual usted debería de utilizar Big Data. ¿Por qué? Porque cuando usted usa Big Data, usted lo que está trayendo es un big overhead, ¿sí? Como un gran problema. Y les voy a explicar por qué, les voy a explicar cómo funciona el Big Data. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar un ejemplo sencillo, una colección de fotos. Yo soy de esos fastidiosos que toma fotos por cualquier pendejada. Entonces, digamos, ¿cuánto pesa una foto? Entonces, digamos que 10 megas, pues, como por que tienen el iPhone XLMNS, no sé qué. Entonces está demasiado grande y entonces ¿cuántas fotos le caen a usted en el celular? ¿Sí? Entonces usted dice, no, 1000 fotos. Entonces ¿cuánto es eso de espacio? Digamos 10 gigas. Y yo les pregunto, ¿las 10 gigas de fotos que ustedes tienen en el celular, eso es Big Data? Pues no, porque pues, antes lo tienen en un celular, ¿sí? Entonces pues manéjelo desde ahí. No, entonces John es exagerado y no solamente tiene lo del celular, sino que aparte de eso tiene su colección de fotos. Yo tengo más de 250,000 fotos que fastidioso he tomado durante los últimos como 15 años, pero esas fotos caben en un disco duro externo que básicamente pesa menos en tamaño toda la colección, menos de 500 gigas. Entonces, a pesar de que son muchas fotos, ¿sí? Caben en un disco, entonces tampoco es Big Data, ¿sí? Venga, les muestro por qué. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer un cálculo? Yo como buen profesor de sistemas, entonces ya les voy a poner tarea. Entonces les digo, tienen que hacer un programa que me diga cuántas fotos azules tengo dentro de esa colección. ¿Qué hace un ingeniero de sistemas? Muy fácil. Coge esa vaina, lo pone en un computador, después de que lo coloque ahí, hace un ciclo que por cada una de las fotos mira cuántas de esas son azules. Y mis queridos niños de Aruca había puesto que ya saben y son capaces de hacer eso. Pero eso solamente funciona si caben en un computador. ¿Qué pasa si no caben? Entonces yo llego, lo coloco ahí y en ese momento hago el ciclo. Y eso es Computer Science 101, ya son ingenieros de sistemas, ya pueden salir a programar, que por cierto es el trabajo del futuro. Pero ¿qué pasa si usted tiene datos que sencillamente no caben ahí? ¿Qué pasa si usted tiene datos del tamaño de lo que tiene Flickr? Estos eran los datos de
el número de fotos que ellos tenían la última vez que yo estuve trabajando con ellos, más o menos 80 trillones de los gringos de fotos, ¿sí? Eso sí es Big Data. ¿Por qué? Porque usted llega y trata de poner eso, le toca distribuirlo en cientos de computadores, ¿sí? Luego coger esos cientos de computadores, a cada uno le asigna una tarea específica y luego colecta esos datos. Si no me entendieron nada, aquí están los dibujitos. Básicamente arrancamos con los datos, usted trata de ponerlos adentro y como ya vimos no cabe, entonces lo primero que tiene que hacer es divídame esos datos en bloques. ¿Listo? Y luego cada uno de esos bloques lo vamos a mandar a un computador diferente. Entonces cada uno de esos computadores se considera un mapper. ¿Listo? Un mapeador. ¿Sí? Ese mapeador va a correr el mismo procedimiento que dijimos antes con los datos locales que le alcanzaron a tocar. Y después yo tengo un reductor, un reducer, que es el que se va a encargar de agregar todos esos datos y darme un resultado total. ¿Listo? Big Data, ya todos pueden salir con una certificación de que es el algoritmo de MapReduce, que es como la base de esto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con eso? Empezamos a hacer preguntas a los profesores fastidiosos de sistemas, Computer Science. ¿Cuántos computadores entonces necesito yo para esto? ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a mirar eso, yo digo, no, pues tengo que poner suficiente espacio, que no alcance a llenarme completamente el disco como tengo yo con mi computador, pero aparte de eso también tengo que tener suficiente efectividad. Y bueno, ¿y qué pasa si uno de esos computadores falla? Además, todos esos computadores se tienen que comunicar entre ellos. Entonces, solamente la logística de todos los mensajes que se tienen que mandar, la logística de yo saber si el computador fue o no fue capaz de calcular los datos o de que yo tengo que recuperarme, todo eso me lleva a un montón de algoritmos que es el overhead de Big Data. Y si no me entendieron nada de esa vaina y están súper preocupados porque dicen, ¿cómo así? Pero este tipo llegó y se puso ahí con su Spanglish paisa a dañarme mi concepto de Big Data y decirme que solamente es Big Data si yo no lo puedo poner en un computador grande. ¿Sí? ¿Sí la cogieron? ¿No? Ok, whatever. Entonces, sencillamente, si yo tengo eso y que solamente la voy a utilizar en esos casos, entonces, ¿qué hago? Bien, pues lo más importante es que no cunda el pánico, todo el mundo tranquilo. A mí me dijeron y mi coach de este tipo de charlas me ha dicho, usted tiene que contar una historia, John, y si es personal, pues es más importante. Entonces les voy a decir algo muy personal, muy íntimo. Les voy a decir un secreto, ¿sí? Que es básicamente algo que mi esposa me dice a cada rato cuando yo estoy como preocupado y yo llego deprimido y le digo, mi vida, no, es que estoy muy preocupado porque es que es muy chiquito. Y ella me dice, John, pero es que el tamaño no importa. Lo que importa es los insights, ¿sí? No importa que ese dataset sea muy chiquito, de 28,000 registros y nada de eso. No, lo importante es cuántos insights va a sacar usted de ahí. Entonces, en esta charla, ya que aprendimos que Big Data solamente la debemos de usar si la necesitamos, ¿sí? Ya que aprendimos eso, pues miremos entonces cuáles son ese tema de los insights, qué rayos es lo que este tipo está hablando ahí. Y por cierto, si se fijan que se me olvidó mencionarles, arriba está mi Twitter donde están todas estas diapositivas y ustedes pueden compartirlas y mirarlas en su celular y así tienen otra excusa para distraerse y no parar bolas en la charla. ¿Listo? Entonces, ¿qué es este tema de insights? Es sacar conocimiento de esos datos. Miremos cómo se saca eso. Entonces, en los modelos tradicionales, especialmente si uno coge un científico más de la vieja guardia de la estadística, le dirá, no, utilice métodos estadísticos. Si de pronto es más hipster y está en los temas de moda, le va a decir Machine Learning, y Artificial Intelligence, y Deep Learning, y bla, bla, bla. O si es un tipo como yo, le va a decir, no, hay otras cosas como Visual Analytics. Miremos cómo funcionan estas cosas. Este es el modelo tradicional. En el modelo tradicional, usted tiene un experto en los datos, que no es el que tira código, es el dueño de los datos. Son todos ustedes que van a salir de esta charla diciendo, jue madre, yo tengo que empezar a hacer algo con datos. Tengo que empezar a tomar decisiones basadas en datos. Pero el problema es que yo no sé programar, entonces, ¿qué hago? ¿Listo? Pues una opción es aprender a programar. Otra opción es sencillamente usted contrata un analista. Este analista, probablemente si es uno de estos hipsters, le va a traer una caja negra, su algoritmo de moda, ¿sí? Que puede ser el Convolutional Neural Networks de no sé qué, o el Deep Learning en no sé cuántas, o el TSNI. No, eso está muy desactualizado, ya hace 6 meses utilizamos el HuMap y ta. Y el problema es que ni siquiera van a entender qué rayos es lo que está en esa caja negra, porque se los garantizo, uno cuando hace un doctorado, eso solamente lo conoce uno y otras 2 personas en el mundo.
Y el problema es que en muchas ocasiones, especialmente si no se tiene en cuenta al usuario, es decir, a ustedes, en el proceso va a producir outliers y clusters y cosas que al final no tienen ningún sentido para el usuario, ¿sí? Ahora, todos ustedes son tomadores de decisiones. Entonces, como ustedes tienen que tomar decisiones, cuando ustedes ven eso y suponiendo que el proceso no fue tan malo como lo vendí, pues ustedes van a hacer preguntas y van a decir, John, pero ¿qué pasa si no me muestras los resultados de este restaurante, sino que me muestras del nuevo restaurante que acabamos de abrir en Manizales? ¿Sí? El problema es que en este modelo, porque fíjense que solamente hay un ciclo, cada vez que el usuario quiere regresar a los datos, le toca esperar que el analista vuelva y haga otro análisis. Eso es fácilmente mínimo unas horas y máximo podemos estar hablando de semanas, y para cuando vuelve con los datos ya no tiene sentido para el usuario. Nosotros lo que hacemos es que creamos interfaces interactivas visuales que le permiten al usuario interactuar directamente con los datos y hacer esas preguntas y responderlas sin necesidad de tener que saber más de programación o de análisis de datos. Entonces, venga, les muestro cómo funciona eso y por qué debemos de hacerlo. Entonces, vamos a graduarlos a todos de científicos de datos, entonces vamos a mirar este super big data que tenemos acá. Básicamente esto es una muestra donde tomamos 4 mediciones de 2 variables X y Y, ¿sí? Y tenemos unos números ahí que representan el experimento que nosotros medimos. Yo les hago una pregunta, ¿qué patrones ven ustedes ahí? Empecemos, esto no es big data, es super tiny data, y lo chévere es que son tan poquitos que los podemos ver todos. ¿Alguien ve algún patrón? ¿Se atreve? Vean más o menos los números. Si alcanzan a ver, por ejemplo, comparen los X del 1, 2 y 3. ¿Sí vieron que son todos iguales? O alguien, fíjense, por ejemplo, acá en el cuarto, fíjense que el X es casi todos 8, 8, 8, 8, 8, 8, 19, 8, 8, ¿sí? Entonces uno puede estar haciendo análisis de eso y alguien dice, no, John, pero respete, pues para eso está la estadística, entonces se le tiene. Calculemos la estadística. El problema con la estadística es que en estos 4 datasets, ¿sí? La media de X, la media de X y de Y, la varianza de X y de Y, la regresión lineal y la covarianza son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que la estadística nos está diciendo que los datasets son todos exactamente lo mismo. Ahora, todo el mundo, mírame acá un segundito, hagan así. No están muy exponenciales, pero bueno, ya me están parando bolas. Entonces mire todo el mundo en la pantalla, ¿listo? 1, 2, 3. ¿Qué vieron? ¿Son iguales? No. ¿Y cómo eran los datasets? ¿Quién me los describe con las manos? Por ahí veo a unos haciendo así, otros haciendo así, otros haciendo así, el ruido. Y eso lo cogieron en menos de 3 segundos, mientras que yo estuve hablando como casi 2 minutos carreta acá y no fuimos capaces de coger nada, ni con estadística, ni mirando directamente los datos. Ahora imagínense en cualquiera de sus empresas en donde usted tiene millones de registros que ni siquiera puede cargar en Excel. ¿Sí? Y si usted va y alimenta eso en una vaina de Machine Learning, que no es otra cosa que sencillamente estadística glorificada, pues probablemente va a llegar a un resultado similar. Fíjense el poder de la visualización, que es por el hecho de que sus ojos van a producir una cantidad de información que usted no tenía en el pasado. Fíjense que este dato que está aquí arriba es como una que sí tiene un comportamiento de crecimiento. Ese que está allá es el director de ventas de una empresa que está que se quiebra y quiere engañar al CEO y le dice, no, tranquilo, que estamos en crecimiento, la regresión tiene una correlación bastante positiva, la próxima venta va a estar altísima cuando esa vaina está de pie para el estanco. Este de acá es mi ejemplo favorito porque yo no sé si ustedes saben, cuando uno saca un doctorado, en el diploma, en la parte de atrás, en una esquinita hay una notica que dice que yo tengo derecho como doctor de borrar ese punto para yo poder publicar mi paper. Porque es que eso no tiene sentido. ¿Cómo es posible que esta vaina vaya ahí perfecto y de repente un punto por allá completamente perdido? ¿Sí? Probablemente eso es un error de medición. Probablemente es que el aparato no funciona en ese momento y pues nada que decir de este otro, está definitivamente manipulado. Ahora, lo peor de todo es que todos estos otros datasets tienen exactamente las mismas estadísticas. Y tengan mucho cuidado, porque si no paran bolas y no tienen cuidado con este tipo de cosas, pues puede venir el Datasaurus, que también tiene exactamente las mismas estadísticas, y se los come completicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando nosotros acá? Insights. Y entonces sigue el tipo con el insight y con el insight y nada que muestra ninguna de esas vainas. Pero primero definámoslo. Un insight es algo que requiere un conocimiento profundo del problema. ¿Listo?
que tenga que ser significativo para el problema, que no sea obvio y que yo pueda tomar una decisión con base en eso. ¿Listo? Y obviamente tiene que ser basado en datos. ¿Listo? Entonces, ahora viene la parte chévere de la conferencia. Estas son algunas de las cosas que yo utilizo para producir los insights que les voy a mostrar a continuación, algunas de las herramientas, pero hablemos de los insights. Mi insight favorito y el insight favorito de Felipe. Resulta que yo quería comprar un carro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el procedimiento normal para comprar un carro en Colombia? Si usted va a comprar un carro, ¿usted qué hace? Usted va y le dice, mamá, papá, quiero comprar un carro, o mi amigo que es el experto en eso. Y lo que va a pasar es que si el tipo de pronto ha tenido un carro cercano a su corazón, yo por ejemplo, mi hijo se acuerda cuando metíamos 10 en ese Renault 4 y lo metíamos a usted ahí en la bodega y se daba golpes contra el vidrio y las cosas, y después que lo enchulamos y lo pusimos como una nave y terminamos yéndonos por allá al abismo, pero no nos matamos, gracias a Dios, usted ya sabe cuál es el carro que tiene que comprar, papito. Pero eso es como hacer inferencia estadística con un n igual a 1, ¿no? No pegó el chiste. Bueno, eso es un chiste para estadísticos, pero básicamente el problema es que eso no es tomar datos basados en tomar decisiones basadas en datos. Miremos los datos. Entonces, seamos juiciosos, ya salimos. Entonces uno dice, no, metámonos a tucarro.com y aquí el advertisement descarado por el hecho de que yo me les robé los datos. Sencillamente, lo que estamos haciendo ahí es sencillamente uno llega y dice, no, voy a entrar, voy a mirar mi carro y voy a tratar de ver qué tanto se deprecia, que era lo que más me interesaba a mí. Entonces, cuando yo miro eso, sencillamente alguien puede ir y bajarse 10, 100 carros. Yo me bajé los 27.138 carros que estaban en venta en ese momento en Colombia. ¿Sí? Aquí están todos dibujados con la edad del carro en el eje de las X y el precio. Esto nos muestra varias cosas bastante interesantes. Primero, mi presupuesto estaba por acá. ¿Sí? Segundo, en Colombia, por algún motivo, alguien vende carros por 650 millones de pesos, y ahí están. Y usted puede ir y hacer la pregunta y mirar cuáles son esos. Este es mi ejemplo favorito, que es el ejemplo típico de el marido que tiene un carro clásico y la esposa lo obligó a venderlo. Ya el carro tiene 40 años, pero él dice que lo vende en 300 millones. Falta ver si alguien lo convence. Pero la tarea era la depreciación. Yo quiero ver cuál es el que menos se deprecia. Entonces, cada una de esas líneas es una depreciación. Mientras más inclinada la línea, más grave está. Frescos, no les voy a mostrar la línea para que no tengan que ir al psiquiatra. Pero después de eso, yo lo que voy a hacer es que las alineo. Y sencillamente estas que están acá son las marcas que menos se deprecian en Colombia, con base en los datos, no lo que dijo un vendedor. Pero el problema es que yo quería era comprar un carro. Entonces, miremos los modelos exactos. Entonces, se le tienen los modelos, se alinean, y en ese momento yo puedo hacer la comparación. Y empecé a mirar esto, y con esto decidí que definitivamente el Mazda 3 que nos encantaba, que teníamos en Silicon Valley, no era el que podíamos comprar acá porque estaba carísimo. Pero lo más chévere de esto es que hay algunos carros en Colombia que se valorizan. Si usted se compra un Jeep Willys, llega y lo enchula un poquito, lo pinta de verde y le pone US Army, sencillamente va y lo puede vender en 20% más. Y eso es lo que nos dice aquí los datos. Insight número 1. Insight 2. Este es el estado del arte del análisis de Twitter de las elecciones del país. Estos datos, esta foto fue sacada de un medio de comunicación colombiano, de los principales, y estos son los análisis que nos entregan a nosotros. Cada vez que yo le digo a la gente, yo analizo Twitter, ellos dicen, ah, sí, pero es que eso ya lo ha hecho todo el mundo. ¿Qué dice eso? No, pues que tal candidato tiene 40% de seguidores que son falsos y que más o menos esta gente está hablando positiva y negativa. Y yo le digo, y muéstrame la evidencia. ¿Sí? Venga, les muestro evidencia. Esto es una herramienta que yo vengo desarrollando desde hace 8 años para analizar las elecciones de Colombia. No solamente usted puede ver en minuto a minuto los tweets que están ocurriendo, puede ver de qué se está diciendo, seleccionar cada uno de los candidatos y ver los resultados. Y vamos a ver si hacemos funcionar esta vaina acá. Y aquí les voy a presentar una versión viejita de esto, no me roben el internet. Esta es la que estaba corriendo en las elecciones pasadas. Yo puedo escoger a Oscar Iván Zuluaga o puedo escoger a Juan Manuel Santos, y nótese la velocidad de interacción, que es fundamental para que el cliente no se aburra. Yo puedo seleccionar las líneas de tiempo, que es la típica que ustedes han visto. Aquí se ve que Juan Manuel Santos estaba ganando en términos de cantidad de menciones, pero aquí lo interesante es que yo puedo seleccionar este periodo que está ahí, que es el único periodo en el que Zuluaga le estaba ganando a Santos. Ahí yo puedo ver exactamente qué se estaba diciendo. Entonces me dicen más o menos los temas, quiénes eran los que estaban moviendo la cosa, también quiénes eran los que más estaban interactuando. Esos son datos que vienen completamente de allá, yo no tengo nada que ver con eso, y estos son los más retuiteados. ¿Listo? Entonces, pero ahí salió algo que me pareció a mí súper interesante y algo que yo quería entender por qué estaba ocurriendo. Esto que está acá es un análisis de Super Tiny Data, 150.000 tweets que colecté en menos de un día.
donde tenemos en el eje de las X cuántos segundos han pasado desde que se creó el tweet, las primeras 2 horas. Y en el eje de las Y cuántos retweets ha obtenido. Entonces, para que entendamos, alguien súper famoso y carismático como yo en Twitter, yo tuiteo algo y arranco por acá y me voy hasta que mi mamá lo ve, lo retuitea y sigo por acá en uno, ¿sí? En serio, la gente exitosa en Colombia y casi que en el mundo están en este rango, ¿sí? Arriba, los de 600 son los verdaderamente duros, como los medios grandes cuando la sacan del estadio o los expresidentes cuando están moviendo sus seguidores, pero hay un animal que no es como los otros. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Vean los que no lo han visto, ahí se los presento. Fíjense que este que está acá es un tweet que pasó de 0 a 2, bueno, no 0, de 10 a 200 retweets exactamente en el mismo segundo. ¿Sí? Así yo cogiera y le dijera a todo el mundo, saquen sus celulares y pónganlo así. ¿No? ¿No? Ok. Hey Siri, follow Duto Guerra en Twitter. ¿No funcionó? Ok. Así yo hiciera eso y esa vaina funcionara, ese patrón no lo vamos a conseguir. Entonces, vean, les muestro más evidencia de qué era lo que estaba pasando ahí. Yo cogí las 500 cuentas que estaban haciendo esa y miré las fechas de creación y fíjense que casi todas fueron creadas en diciembre de 2013, lo cual es bastante extraño. Luego me puse a ver el número de seguidores y cuántos lo seguían y la forma en que ellos crean estos robots es que sencillamente ponen un nombre sexy, John Alexina 3225, voy y me bajo una foto sexy de internet y voy y sigo más o menos a 50 personas de la población objetivo que yo quiero influenciar. ¿Listo? Dependiendo de lo sexy de la foto, a mí me van a seguir de vuelta 30, 40, 50. Ese es el margen de error que ustedes ven sobre Y. Y ya les presento un ejemplo de esos. Aquí están exactamente algunos de los tweets que estaban ocurriendo hace 8 años, que fueron completamente inflados. Y aquí está la evidencia de que al parecer estaban generando eso. Y yo puedo seleccionar cada una de las cuentas e ir a ver que este robot todavía no ha sido detectado por Twitter. ¿Sí? Y es un robot que a pesar de que Twitter mató a más o menos el 30% de sus usuarios para matar este tipo de cosas, en ese momento no lo había cogido. Y como estoy quedando en tiempo, entonces vamos rápido. También hemos hecho análisis en cosas como Instagram, en Facebook, en las elecciones presidenciales. Felicitaciones para la registraduría porque pusieron una aplicación bastante robusta que era capaz de mantenerse y soportar el tráfico de todos los colombianos que queríamos saber quién había ganado. Pero en la visualización todavía dejaban algunas cosas que desear. Vean, les explico por qué. Esto es una visualización que yo creé, en donde arrancamos y mostramos el mapa normal de las elecciones, en donde al parecer Duque había ganado, que está en naranja, en una mayoría avasalladora. Pero si usted incluye también los municipios, empiezan a ver que hay muchos que aparecieron morados que no estaban antes. Esos son todos los de Petro, que entre otras cosas la gente empezó a decir, oiga, no, pero ¿será que nos robaron esto? Pero bueno, miremos más detalles, miremos qué tanto votaron por Petro. Entonces ahí con los tonos estamos mirando qué tanto votaron por uno o por el otro. Pero el problema con esto es que eso me estaba mostrando por áreas, ¿sí? Cuando en realidad no en todas esas áreas vive gente y hay ciudades. Entonces ahora reemplacé eso por punticos, cada puntico es una de las ciudades. Y ahora lo que voy a hacer es que, no sé si alcanzan a notarlo, pero todos los puntos están unos encima de los otros aquí en las áreas más pobladas. Entonces yo sencillamente los separo para que cada uno tenga su espacio. Y ahorita vamos a hacer que crezcan dependiendo de la cantidad de gente que vive ahí. Y ahí se ve lo centralizado que es Colombia. Pero también empiezan a ver que ese mapa en realidad no sirve para mayor cosa. Otra que de pronto decirnos que sencillamente alrededor de acá en Paisalandia hubo mucho movimiento por Duque, por el lado cercano a Venezuela también. Y pues muchos de las grandes urbes al parecer estaban un poco más por Petro, pero miremos esto de una forma más útil. Entonces sencillamente quitemos el mapa, que en realidad no sirve para mucho más que mirar la geografía, llevemos todo al centro y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a la derecha todos los que votaron por Duque y todos hacia la izquierda los que votaron por Petro, y ahora sí podemos ver por qué Duque ganó la elección. ¿Sí? Sencillamente vemos que a pesar de que en las áreas más pobladas hubo una leve ganancia de Petro, pues Duque fue contundente en muchos municipios mucho más pequeños que los que están ahí. Y bueno, también lo pueden ver por regiones y lo pueden ver dependiendo de la cantidad de gente, pero se me acaba el tiempo, entonces hay que correr. Aparte de eso se le tiene para la anticorrupción, también la pueden ir a mirar en mi página, exactamente el mismo análisis con resultados bien interesantes. Ahora, ¿qué tal de la industria? Pues resulta que con industria nosotros hicimos un trabajo bien interesante con mis queridos amigos de Wings and Beer, en donde estuvimos analizando sus datos. Aquí una de las cosas que ustedes ven es cuántas ventas hacen ellos en todos los restaurantes por hora del día, por día de la semana.
Inmediatamente, al parecer, nosotros vemos que Wings definitivamente vende un montón viernes y sábados por la noche. Pero esto es engañoso porque una de las cosas que me decía Pipe es que sencillamente a ellos les interesaba era la factura promedio. Entonces fíjense que cuando usted mira la factura promedio, no necesariamente las áreas en donde usted estaba vendiendo más es donde estaba produciendo mayor factura promedio. Gracias a esta visualización ellos pudieron identificar qué era lo que hacía que esa factura subiera. Entonces ellos pueden seleccionar cada uno de esos pedazos de horas y ver cuáles son los productos que más se están vendiendo para tratar de entender por qué es que está ocurriendo eso y repetir patrones. De igual manera, lo mismo con vendedores, ahí puedo ver la factura promedio por cada vendedor y puedo ver qué vendía cada uno de los vendedores para saber cómo hago para de pronto mejorar mis prácticas. Y la más interesante, que por decir algo, había restaurantes que a pesar de que todos los demás vendían mucho en domingos, como este que está acá, había uno que vendía mucho menos, ¿sí? Y esta, que es quizá la que más me interesa a mí, que no tengo mucho tiempo, pero con esta nosotros logramos encontrar que había un mesero que había estado robándoles 40 millones de pesos a la empresa, ¿sí? A punta de facturas anuladas. Luego les puedo mostrar más de eso en nuestro booth. No tenemos tiempo para esta, entonces vamos a los mensajes de rifas, juegos y espectáculos. Primero, Big Data, sí, no cabe en un computador. ¿Listo? Tienen que enfocarse en los insights, que es como lo más importante. Lo otro, y para todos ustedes que son decision makers, necesitamos más datos abiertos. Rápidamente, esto que está acá es un análisis de todos los colegios de Colombia según los últimos 2 años de prueba saber. ¿Por qué? Porque mi hermano me dijo, hey, ¿dónde metemos a mi niño a estudiar? Entonces yo llegué y me bajé y le analicé todos los colegios de Colombia en 2 horas. De la misma manera, yo también quería decirle cuáles eran los nombres más famosos de Colombia, para que no tuviera que ir y sufrir el caso de que va a un colegio y lo bulineen porque sencillamente le dicen, otro Juan, ¿sí? Entonces yo iba a hacer eso, pero metí a la página de la registraduría y la registraduría me cobra a mí como colombiano 40 centavos por cada dato que me da. Entonces eso no tiene ningún sentido, necesitamos mejorar eso, compartir y más datos abiertos. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sacamos esto? Y este tipo habla muchas locuras y está muy chévere y toda esa vaina, pero ¿cómo hago yo para poder hacer estas cosas? Pues lo primero es que frescos, o sea, muy chévere si usted tiene un contacto y logra convencer a los de MIT, Berkeley, Stanford y eso que traen con usted, pero si no, pues no tienen que mirar tan lejos. Esto es lo que hacemos nosotros aquí en la Universidad de los Andes, del grupo Imagine, del cual soy parte, y al cual los invito a que vayan a nuestro stand en la zona de experiencias, donde vamos a estarles mostrando cosas de realidad virtual, realidades mixtas entonces, de realidad virtual y aumentadas, de temas de robótica, de computación visual, de análisis de datos, de imágenes médicas, y todas estas cosas las estamos desarrollando nosotros con muchos partnerships con la industria. Allá van a ver un par de spin-offs que ya se crearon, en donde resultados de nuestra investigación están siendo aplicadas para mejorar los productos y las diferentes cosas que necesita la industria colombiana. Entonces, apoyemos más a nuestra ciencia, que la necesitamos bastante ahí. Como tal, ustedes también pueden ver, esta es una visualización de mis estudiantes, pueden entender también varios de los proyectos que ellos están haciendo, pero pues no tenemos mucho tiempo para ir a mirar esto. Y con esto concluyo solamente haciendo un llamado. Pilas, Big Data solamente si no cabe en un computador. Sí, si no, entonces enfóquese en los insights, enfóquese en sacar cosas como esta. Y no necesitas volverse fancy y empezar a utilizar algoritmos súper extraños. Lo que necesita es ser exponencial en los insights. Que mis datos son chiquitos, tome la recomendación de mi esposa, el tamaño no importa. Lo que importa es qué tanta información saca usted de ahí. Lo otro es que necesitamos poder difundir más datos y tener más datos abiertos y compartir más cosas. Todas mis clases están publicadas en YouTube, todos mis videos, todo mi código, no todo, pero sí el 95% de mi código está ahí. Compartamos más para que generemos más cultura de esto y empecemos a generar esta exponencialidad, pero en los insights. Con eso, muchísimas gracias.